en el tema de que se viene una semana nueva y se vienen seguramente nuevas medidas de fuerza, pese a que el gobierno provincial sumó un decreto a esto por el aumento del 18% para todos los empleados. Sigue el conflicto porque, a ver, se le habla de que se le va a descontar a los afiliados a ATE, se le va a descontar los días que no trabajen por este decreto que largó el gobernador del 18%. Pero yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, si un empleado estatal arregla por el 18%, que son los afiliados PCN, y los otros no, ¿cómo se entiende esto? Es un poco complicado. Yo no sé si ha habido un mal entendimiento entre los dos gremios, pero, a ver, cuando se realizan este tipo de reuniones, casi siempre van los dos, va Hoffman y va también Molina, y se sientan en la mesa para discutir esta famosa paritaria que se hace todos los años. La verdad que dejemos de lado eso y traslademos a lo que puede llegar a estar pasando cuando uno analiza la inflación que puede venir en el 2018 y las cosas que se pueden plantear. Mire, hay un diario que no es totalmente opositor, sino que es más bien del gobierno, que habla de una inflación en el primer semestre ya del 12%. Claro, ¿qué espera el gobierno? Espera el gobierno que con ese aumento del 12%, y con el poco aumento que se le va a dar a los empleados, que en Buenos Aires prácticamente la mayoría de los gremios arreglaron por un 15%, y aquí en Santa Fe hasta ahora por un 18%, ¿qué dicen? Bueno, con esto va a haber una recesión de movimiento, es decir, va a haber una caída del consumo interno. Al haber una caída de consumo interno, supuestamente la inflación tiene que bajar en el segundo semestre. Pero, a ver, con las mejores perspectivas, este diario, que es un diario realmente económico, habla de un 8% en el segundo semestre. Es decir, que ya estamos hablando de un 20 y pico por ciento de inflación en el año 2018, cuando la mayoría de los gremios se arreglaron por un 15% y algunos aquí en la provincia de Santa Fe se arreglaron por el 18%, como el caso de UPCN. ¿Cómo se maneja esto? Porque sigue perdiendo poder adquisitivo el empleado, sigue perdiendo posibilidades de, de estar cómodo y de vivir cómodo, es decir, en un sentido donde uno tiene que pagar primero los servicios, después todos los gastos que tenga de la casa y después la comida. Es decir, ¿cómo lo va a distribuir una persona? Cuando uno tiene un sueldo, mire, porque uno lo vivió. Es decir, yo tuve también un sueldo cuando era joven, era empleado, y teníamos un sueldo. Entonces uno trataba de estirarlo al sueldo, ¿vio? Era un chicle, cada vez más largo. Pero empezaba siempre por pagar los impuestos y después veía lo que le quedaba para el consumo diario, lo que yo digo, la famosa inflación del autoservicio, la compra para usted comprar las cosas necesarias para darle a usted y a sus hijos para que coman, para que se vistan y todo lo demás. Es decir, uno trataba primero de pagar los impuestos. Yo ahora a veces me queda en la duda. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy los impuestos son demasiado elevados. Si usted hace un acomodamiento de sus finanzas de esa manera, y lo más probable es que se va a tener que privar de muchas cosas en la parte comestible, en la parte de lo que usted necesita para poder vivir. Así que me parece que va a haber unas pequeñas maniobras de decir, bueno, tal impuesto lo pago en 2 veces, lo refinancio, veo cómo hago, el agua lo piloteo hasta el mes que viene, pago las 2 juntas y veo cómo hago, pero trato de mantener ese ingreso que uno necesita para poder vivir uno y su familia. Me parece que por ahí va la cuestión de lo que uno analiza, de lo que ve la gente. Entonces va a haber un problema. ¿Por qué? Porque las recaudaciones del Estado van a ser menores. Porque si usted no paga en tiempo y forma y espera el otro mes y después trata de hacer un convenio, una refinanciación, la plata siempre llega más tarde al Estado. Y ahí el Estado también se le complica la situación. A ver,
Cuando no queremos entender que esto es una cadena y es una pelota que va rodando, y si las cosas no van saliendo bien, la pelota se frena y al frenarse se complica toda la situación económica, no vamos a entender nunca lo que es la economía. Y la economía de una familia se traslada a la economía de un gobierno provincial o de un gobierno nacional. Esto no tiene otra alternativa. La cosa es que, a ver, hablamos de un porcentaje de 20% que puede estar optimistamente, en el Estado Nacional, de decir, bueno, como va a haber menos plata en los últimos 6 meses, la gente va a consumir menos, entonces la inflación va a bajar. Todo depende después de lo que haga el gobierno. Porque, a ver, si no hay consumo interno, pero el gobierno, después del primer semestre, aumenta de nuevo todos los servicios, es decir, luz, gas, agua, transporte, gasoil, nafta, y lamentablemente no va a ser del 8%, va a volver a estar en un promedio del 12% como el primer semestre, y vamos a llegar al 24-25%, que fue lo del año pasado, y que me parece que con estas políticas económicas que está manejando el gobierno nacional vamos a seguir dentro de los mismos parámetros que van a ser el 25%, esperando de que, a ver, no se vaya a mucho más, porque en definitiva cuando se reduce todo el consumo, se reducen también los negocios, porque muchos negocios tienen que cerrar porque no pueden pagar el gasto fijo. Lo vimos en Carrefour, que está diciendo que va a tener que echar empleados porque no le están dando los números. Entonces, bueno, cuando eso sucede, la situación se agrava más y en vez de poder retener esa inflación que uno calcula, termina la inflación siendo peor y a lo mejor en el segundo semestre pasando el 12% que se está calculando para este primer semestre. Situación complicada. Si no hay un cambio de política económica del gobierno nacional, me parece que los parámetros no van a variar mucho. Es decir, van a estar dentro del 24 al 25% de inflación para el 2018. Bueno, y arrancamos la mañana y ya le invitamos a mi compañera